Determinar funciones a partir de condiciones. Dar la fórmula de una función que cumpla las siguientes condiciones de manera simultánea. A. F de x presenta una asíntota vertical. No existe límite cuando x tiende a más infinito de f de x y f de x no es continua. Tenemos una cosa que nos ayuda, que es que el hecho de que presente una asíntota vertical implica que no sea continua. Entonces esas dos condiciones en el fondo son básicamente lo mismo. Y que no existe límite cuando x tiende a infinito de f de x significa que, por ejemplo, no tiene asíntota horizontal. Entonces, si esto no le pasa, pueden pasar dos cosas. O bien que se anula, o bien que oscila, como por ejemplo la del seno, que no tiene límite cuando x tiende a infinito, o una que se vaya a más o a menos infinito. Para esto podemos pensar en una recíproca. ¿Vieron? ¿Se acuerdan las recíprocas? Hay unas que hacen así, que su límite cuando x tiende a infinito es infinito. Pero hay una solución, tiene una asíntota vertical y no es continua, porque tiene la asíntota vertical. ¿Qué la podemos plantear? Las que tienen asíntota oblicua y una vertical son todas aquellas funciones recíprocas en las cuales, si nuestra f de x es p de x sobre q de x, siendo q y p dos polinomios, en las cuales el grado de q de x es menor al grado de p de x. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que nuestra función sea x al cubo menos 3x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Si venimos al desmos y vemos cómo es, nos da una cosa así, que el límite cuando x tiende a infinito de la función va a ser infinito, tiene asíntota vertical y no es continua. Eso puede ser una cosa. Otra también que se nos puede ocurrir, que es bastante simple de darnos cuenta. Bueno, a ver, que no existe límite cuando x tiende a infinito. F de x puede interpretarse como que tiende a más infinito o que oscile. ¿Cómo demostramos? Bueno, les voy a mostrar que el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 3x más 1 sobre x cuadrado menos 1 nos va a dar infinito. ¿Por qué? Porque sacamos factor común arriba y abajo del x de mayor grado, tiende a infinito. Acá me queda x al cubo por 1 menos 3 sobre x cuadrado menos más 1 sobre x al cubo. Y abajo me va a quedar x al cuadrado, esto es un menos, ¿no? Por 1 menos 1 sobre x cuadrado. Esto tiende a 1. Este x cuadrado se me simplifica con el cubo. Esto tiende a 1. Por lo tanto, esto nos da más infinito. ¿Ven? No hay límite. Entonces, eso podría ser una razón. Asíntotas verticales, cuando lo de abajo vale 0, o sea, x cuadrado menos 1 es igual a 0. Módulo de x igual a raíz de 1, que es raro, me salió ese 0. O sea que x vale menos 1 o x vale 1. Y ahí lo tenemos. Ahora, si interpretáramos que no exista significa que oscile, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. F de x va a ser esto. Tiene una asíntota vertical, entonces podemos poner, por ejemplo, x cuadrado más 1 sobre x va a tener una asíntota vertical en x igual a 0. Y esto le podemos sumar el seno de x. Seno de x es una función que oscila. Entonces, cuando esto tienda a más infinito, bueno, más fácil, x más 1 sobre x. Cuando esto tiende a más infinito, esto de acá va a tender a 1, pero esto va a oscilar. Por lo tanto, nuestro límite no nos va a dar nada en particular. O sea, no va a existir un límite. Va a presentar la asíntota vertical en x igual a 0 y por tanto no va a ser continua. Si venimos al desmos y la graficamos, nos damos cuenta que tiene la asíntota vertical en 0 y después oscila para los dos lados. Volviendo entonces al ejercicio, tenemos el B. F de x presenta una asíntota vertical. No existe límite cuando x tiende a infinito de f de x. F de x es continuo y f de x solo tiene una raíz. Entonces podemos pensar en una recíproca con una raíz. Entonces podríamos pensar en, por ejemplo, x más 1 sobre x menos 1. X más 1 se hace 0 en x igual a menos 1, por lo tanto tiene una raíz. ¿Por qué esto? Porque nos queda menos 1 más 1 sobre menos 1 menos 1, que es 0 sobre menos 2, que es 0. Entonces ahí ya tenemos la primera raíz.
Después tendremos una asíntota vertical. Entonces esto ya lo cumple. Ahora nos dicen, no existe límite cuando x tiende a infinito de f de x. Acá sí existiría límite. Entonces lo que vamos a hacer es, como sabemos que las recíprocas, que la de arriba tiene mayor grado que la de abajo, tienen asíntota oblicua, por lo tanto no tienen límite cuando x tiende a infinito de f de x, como vimos en el ejercicio anterior, podemos decir, por ejemplo, en vez de un más dejamos un menos, ponemos más abajo. Entonces la raíz va a estar en x igual a 1 y ponemos un cuadrado acá. Y este menos 1 lo voy a sacar. Entonces va a tener solo una raíz. ¿Cuándo? Cuando x es igual a 0. Porque si x es igual a 0, nos queda 0 sobre 1, que es 0. Entonces vamos a tener una raíz ahí. Después va a tener una asíntota vertical en x igual a menos 1. Entonces esto lo cumplimos. No existe límite cuando x tiende a infinito de f de x. Pues si tomamos el límite cuando x tiende a infinito, más infinito, de x cuadrado sobre x más 1, va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre x por 1 más 1 sobre x. Entonces esto de acá va a tender a 1, porque esto tiende a 0. Esta x se me va con esta x y me queda más infinito. Sobre 1, o sea, más infinito. Entonces no va a tener límite. Que, como habíamos dicho antes, se puede interpretar así o se puede interpretar que directamente no existe el límite, que podría ser una que oscila. Por ejemplo, hacemos esto, ponemos a tomar x sobre x más 1, más el seno de x, por ejemplo, seno de x. Esto no va a tener límites, porque cuando tiende a infinito, esto va a tender a 0 y esto no va a tender a nada en particular. Entonces, bueno, depende de la interpretación de esto. Tenemos una de estas dos funciones. Y lo que nos faltaría sería entonces que f de x sea continua. Pero para que f de x sea continua, no puede tener ninguna asíntota. Pues nos dicen que tiene una asíntota. Que tenga una asíntota significa que nuestra función en algún momento hace así. Viene por acá, acá baja, por ejemplo, y acá sube. En algún momento va a ser así nuestra función. Entonces no va a ser continua. Si tiene una asíntota, no puede ser continua. Asíntota vertical, ¿no? O sea, incluso si, por ejemplo, en este punto da el número y hace así nuestra función, pero por la izquierda desciende, va a seguir siendo asíntota y no va a ser continua y no se va a poder arreglar esa discontinuidad. Entonces, esto con esto no pueden coexistir, por lo tanto, planteando estas funciones cumplimos los tres objetivos que están marcados, pero el que sea continua no se puede cumplir, es un absurdo.